En esta clase hablaremos del aparato digestivo, que es el encargado de degradar los alimentos en forma física o mecánica primero y después química para obtener los nutrientes necesarios a partir de los alimentos y absorberlos a nivel del intestino. Comenzaremos viendo las partes del aparato digestivo y tratando cada uno de sus segmentos. El aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo, que se inicia en la cavidad bucal, donde comienza el proceso de trituración mecánica de los alimentos y los primeros pasos de la digestión con la formación del bolo alimenticio, que una vez que se produce la ingestión del bolo alimenticio pasa a la orofaringe y de acá hacia el esófago, que son sitios de transporte del bolo alimenticio, hasta el estómago, donde el bolo alimenticio será transformado en una sustancia semilíquida con la incorporación del jugo gástrico, y desde aquí al duodeno, donde se iniciará el proceso de absorción. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y desde acá pasará al yeyuno y al ilion, que son las otras porciones del intestino delgado, donde se completará la absorción principal de todos los nutrientes. El resto de los nutrientes que no son absorbidos conforman, junto con el agua y la secreción mucosa, la secreción que pasará al intestino grueso, donde se formará el bolo fecal, que se eliminará por el ano, que es la última porción del tubo digestivo. Así que el tubo digestivo comienza en la boca, termina en el ano, y el otro componente importante del aparato digestivo, sin el cual no se pueden cumplir estas funciones, son las glándulas anexas, que en la cavidad bucal son las glándulas salivales, y en el abdomen hablaremos principalmente del hígado y del aparato biliar y del páncreas. Todas estas estructuras íntimamente relacionadas. Aunque el tema de la cavidad bucal lo trataremos en extenso, en esta primera parte, como componente del tubo digestivo, aquí se inicia el proceso de trituración mecánica de los alimentos y junto con la saliva, secretada por las glándulas salivales principales y accesorias, se conforma el bolo alimenticio, que también se inicia una parte de la digestión enzimática, ya que las glándulas salivales contienen enzimas como la amilasa salival, que actúa sobre los hidratos de carbono, y en menor proporción la lipasa de algunas de las glándulas salivales menores. Desde aquí el bolo alimenticio pasará a la orofaringe. El tubo digestivo tiene una estructura básica, general y común. Como su nombre lo dice, es un tubo hueco con una luz en el centro, que es por donde circula el contenido alimenticio mezclado con las secreciones. La primera capa, desde la luz hacia afuera del tubo digestivo, es la mucosa, la túnica mucosa. Entonces esta es la túnica mucosa que recubre toda la luz del tubo digestivo desde la cavidad bucal. La cavidad bucal está recubierta también por una túnica mucosa en su parte interna. La segunda capa es la túnica submucosa y la tercera capa es la túnica muscular, que también se llama túnica muscular propiamente dicha. Y por último, la cobertura más externa es la túnica serosa o adventicia. Serosa o adventicia dependerá del órgano específico que revista, como veremos en detalle. Como dijimos, la primer capa que recubre el tubo digestivo es la mucosa. Es la capa que está en contacto con el contenido alimenticio. La mucosa, a su vez, la túnica mucosa tiene a su vez tres capas.
La primera capa es la que está en contacto directo con el contenido alimenticio, es el epitelio. Siempre acuérdense que el epitelio apoya sobre una membrana basal. Debajo del epitelio se encuentra una segunda subcapa, que es una capita de tejido conectivo, que es la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia, esta línea delgada que se ve acá, corresponde a una pequeña capa de músculo liso, que es la capa muscular de la mucosa. Entonces estas tres capas forman la túnica mucosa: el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Debajo de la mucosa vamos a encontrar la capa submucosa. La capa submucosa es una capa gruesa, generalmente de tejido conectivo, que en la mayoría de los tejidos de los órganos del tubo digestivo es tejido conectivo denso, salvo algunas excepciones que veremos. Y es importante en esta capa, vamos a ver la presencia de plexos nerviosos, vasos sanguíneos y linfáticos. Después tenemos la capa muscular, la muscular propiamente dicha, que normalmente en el tubo digestivo está dividida en dos subcapas. La primera subcapa es la capa muscular interna o músculo circular. Entonces esta es la capa de músculo circular o muscular interna, y la segunda es la capa muscular externa o músculo longitudinal. Las dos generalmente son de músculo liso, salvo alguna excepción que veremos más adelante. Y por último, recubriendo el tubo digestivo, se encuentra la serosa o adventicia. La serosa, cuando se trata de una serosa, la serosa puede replegarse sobre sí misma en uno de los extremos del tubo digestivo y formar lo que se llama el mesenterio, que une el tubo digestivo a la pared abdominal. Entonces eso evita los movimientos del intestino, porque es un tubo muy largo. Entonces la serosa replegada sobre sí mismo, unida a la pared abdominal. De esta manera va a formar lo que se llama, la serosa va a formar lo que se llama el peritoneo, que va a tener una hoja parietal, que va a ser la que está adherida a la pared abdominal, y una hoja visceral, que va a ser la que va a estar adherida a la víscera. Ahora observamos con mayor detalle un esquema de la pared intestinal para que repasemos todas sus capas. Dijimos que la primera capa en contacto con la luz es la mucosa, que estaba conformada por el epitelio. Este es el epitelio de revestimiento, la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Aquí vamos a encontrar capilares, vasos sanguíneos y linfáticos. Y la muscular de la mucosa, que es una capa muy delgada de músculo liso y que marca el final de la mucosa. Entonces epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa son las tres capas de la mucosa. Por debajo encontramos la submucosa, que normalmente es tejido conectivo denso, y aquí encontramos, dijimos, vasos linfáticos y un plexo vascular más desarrollado con arterias y venas, y también vamos a encontrar plexo nervioso. Debajo de la submucosa comienza la muscular propiamente dicha, que dijimos que se divide en muscular interna y muscular externa. La muscular interna también forma lo que se llama el músculo circular, por el corte del músculo y la dirección de las fibras musculares, y la capa externa es el músculo longitudinal. Los dos casos está formado por músculo liso, y ya veremos las características propias de este músculo según el órgano. Entre las dos capas de músculo, la circular interna y la longitudinal externa, podemos observar también células del plexo nervioso que inerva esta pared muscular, que se denomina plexo mioentérico. Y finalmente dijimos la serosa. La serosa se caracteriza porque tiene dos subcapas. La primera capa es una capa de tejido conectivo laxo vascularizado, y cubriendo esa capa de tejido conectivo laxo se encuentra una capa de células epiteliales que se llaman células mesoteliales, lo que se denomina mesotelio.
Entonces, la serosa está formada por tejido conectivo y mesotelio. Hablamos de serosa cuando la serosa separa la pared del tubo digestivo del tejido vecino, entonces actúa como separador. Y lo vemos generalmente en los órganos intraabdominales. Cuando no existe mesotelio y solamente existe la capa de tejido conectivo laxo vascularizado sin mesotelio, ahí hablamos de adventicia. Generalmente tienen adventicia los órganos que están por encima del diafragma, como el esófago, o los que se encuentran por debajo del peritoneo, que es la última porción del intestino grueso, como veremos más adelante. Y en el caso de la adventicia no actúa como separador, sino que sirve como nexo o unión con los tejidos adyacentes. Por ejemplo, el esófago, la adventicia, sirve como nexo con las estructuras del mediastino. El bolo alimenticio avanza hasta el esófago, que es un órgano hueco, muscular, que mide aproximadamente unos 25 centímetros, esa es la longitud del esófago, hasta el estómago, y podemos, desde el punto de vista anatómico, dividirlo en tres segmentos: el segmento cervical, el segmento torácico y el segmento abdominal. El segmento cervical se extiende desde la sexta vértebra cervical aproximadamente hasta el inicio del estrechamiento del tórax. Desde acá comienza el esófago torácico, que es la porción más larga, y cuando atraviesa el diafragma hablamos ya de una pequeña porción que es el esófago abdominal. Acá vemos el diafragma, este sería esta porción pequeña, el esófago abdominal. Tiene dos esfínteres que una vez que el bolo alimenticio alcanza el esófago, primero se cierra el esfínter superior y el bolo alimenticio va avanzando por medio de ondas peristálticas hasta que llega al estómago y se cierra el esfínter esofágico inferior. Entonces, dos esfínteres, el esofágico inferior y el esofágico superior. Desde el punto de vista histológico, el esófago tiene todas las paredes que observamos en el tubo digestivo general, es decir, vamos a tener una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa adventicia o serosa. La capa mucosa va a estar formada por el epitelio de revestimiento, una lámina propia, que es tejido conectivo laxo. La lámina propia en las mucosas también se puede denominar algunos sitios corium. Entonces esta es la lámina propia, que es tejido conectivo laxo, donde vamos a observar algunas glándulas. Y por último una delgada capa que es la muscular de la mucosa. Como dijimos, hasta la muscular de la mucosa se extiende las tres capas de la túnica mucosa. Por debajo vamos a observar la submucosa, que es tejido conectivo denso. Siempre es tejido conectivo denso de tipo no modelado, y aquí dijimos que podíamos observar vasos sanguíneos, linfáticos y algunas, en este caso como en el esófago, también vamos a encontrar glándulas. Después vamos a tener la capa muscular propiamente dicha, que en el caso del esófago es muy particular, ya que en el esófago cervical las dos capas están formadas por músculo estriado esquelético, y en el esófago torácico hay una mezcla de músculo estriado esquelético con músculo liso, mientras que en el esófago abdominal, en la última porción del esófago, las dos capas ya son de músculo liso, es decir, la capa de músculo circular y la capa de músculo liso longitudinal. La última capa, en la mayor parte del esófago, tanto en el tercio cervical como en el esófago torácico, está formada por tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y nervios, tejido adiposo, que conforman la adventicia.
pero en la porción de esófago que atraviesa el diafragma, es decir, en la porción de esófago abdominal, que es un tramo muy cortito de unos 3 centímetros, en esa zona ya tenemos serosa. Entonces en el esófago abdominal tenemos serosa. Es decir, que en esa zona vamos a tener tejido conectivo más mesotelio. Entonces, si vemos en un corte el esófago, podemos ver que el epitelio es una zona bastante gruesa. Este es el epitelio. Por debajo vemos la lámina propia, que dijimos que es tejido conectivo laxo. Si vemos que el epitelio es grueso, eso nos da una idea de qué tipo de epitelio puede ser. Cuando lo vemos con detalle, vemos que se trata de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Entonces el esófago está recubierto por epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Por qué es estratificado? Porque es una zona que está con mucho roce por el alimento. Entonces básicamente es una continuidad del epitelio de la cavidad bucal y de la orofaringe. Es un epitelio que tiene que resistir el paso del alimento. En estas zonas, como desde la cavidad bucal, la faringe y el esófago, el alimento tiene un tránsito bastante rápido. Y en general este epitelio está formado, por ser una mucosa, por una capa basal, una capa intermedia y una capa superficial de células planas. La submucosa del esófago está conformada por tejido conectivo denso, no modelado. Aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos y linfáticos y células nerviosas. Vamos a encontrar neuronas que pertenecen al plexo submucoso, denominado también plexo de Meissner. Y también vamos a encontrar glándulas. Si vemos en esta imagen, acá vemos la mucosa y la submucosa. La mucosa formada por el epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia con la letra B. En este caso la lámina propia dijimos que es tejido conectivo laxo, y vemos las fibras de colágeno teñidas con un colorante de color azul denominado tricrómico. Se ve una capa muscular de la mucosa bastante importante, y debajo de la muscular de la mucosa, acá termina la mucosa y comienza la submucosa. Entonces a partir de acá comienza la submucosa, y en la submucosa, que dijimos que es tejido conectivo denso de tipo no modelado, vemos gruesos haces de fibras colágenas, vemos esta estructura marcada con la letra D que corresponde a una glándula. En este caso es una glándula submucosa, y como vemos por el tipo de acino son glándulas de secreción mucosa. En el esófago encontramos dos tipos de glándulas en la pared del esófago: las glándulas de la submucosa y las glándulas de la mucosa. En la submucosa vamos a encontrar que a lo largo de toda la submucosa vamos a ver glándulas, mientras que en la mucosa, específicamente en la lámina propia de la mucosa, vamos a encontrar las glándulas denominadas glándulas mucosas cardiales, que se encuentran sobre todo en la porción terminal del esófago, en el tercio inferior, en la región cardial, que es el límite con el estómago. Los dos tipos de glándulas, tanto las glándulas submucosas como las glándulas mucosas cardiales, son glándulas secretoras de moco y contribuyen a la lubricación de la mucosa esofágica, protegiendo el epitelio del roce de los alimentos y de la secreción ácida que pudiera venir con los alimentos o con reflujo si existe desde el estómago. En esta diapositiva observamos la porción terminal del esófago. Del lado derecho acá observamos la mucosa del esófago, que dijimos que está revestida por epitelio estratificado plano no queratinizado. Y vemos que drásticamente el epitelio cambia por un epitelio de tipo simple, en este caso un epitelio cilíndrico simple, que corresponde a la mucosa del estómago. Es decir, que este es el límite entre la mucosa del esófago y la mucosa del estómago.
pasando el epitelio de ser estratificado a un epitelio simple. Esto es lo que se llama zona de transición. Es muy importante porque cuando hay alguna falla en la presión que ejerce el esfínter esofágico inferior, que es un repliegue que forma la mucosa en la zona del cardias, se puede producir el reflujo de contenido del estómago hacia el esófago, y ese contenido ácido del estómago va a producir cambios en el epitelio del esófago, que son cambios patológicos. En el estómago comienza el proceso digestivo. Hasta aquí llega el bolo alimenticio y se mezclará con el jugo gástrico secretado por las glándulas gástricas, transformando ese contenido en un contenido líquido que se denomina quimo, que por acción del jugo gástrico comienza la digestión, por acción especialmente de las enzimas del jugo gástrico, como el pepsinógeno, se inicia la digestión de las proteínas. El estómago, como sabemos, es una dilatación del tubo digestivo que tiene una curvatura menor y una curvatura mayor, que tiene un extremo que es el cardias, que se une con el esófago, y el otro extremo es el píloro, que lo separa del duodeno. Tiene una región que es el cardias, como dijimos, en la zona próxima al esófago, el fondo, que da hacia la curvatura mayor, el cuerpo, que es la región más amplia del estómago, y la región del antropilórica. Esta es la región que está próxima a la unión con el duodeno. Vamos a ver que en cada una de las zonas se encuentran diferentes glándulas que secretan fundamentalmente el jugo gástrico. Como vemos, la pared del estómago tiene las capas básicas de todo el tubo digestivo, es decir, va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa en este caso. Una de las características de la capa muscular propiamente dicha del estómago es que la capa muscular tiene o la túnica muscular tiene tres capas. La capa clásica, que es la capa longitudinal externa, la capa circular interna, pero tiene otra capa más que es una capa de músculo oblicuo. Las tres son capas de músculo liso. Y la otra característica que vemos en esta diapositiva es que la mucosa gástrica tiene pliegues, la mucosa está plegada, entonces eso le da el aspecto a los pliegues de la mucosa gástrica, y en el fondo de esos pliegues van a desembocar las glándulas gástricas. Acá vemos la región del píloro, este es el esfínter pilórico, que va a mantener aislado el contenido del estómago del duodeno cuando se está realizando el proceso de digestión. El estómago presenta las capas generales del tubo digestivo, es decir, vamos a tener una mucosa, una submucosa, una capa muscular propiamente dicha y la serosa. La mucosa formada por el epitelio de revestimiento, que es epitelio de tipo cilíndrico simple, la lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa formada por músculo liso. En la mucosa lo más característico es la presencia de invaginaciones formadas por la mucosa, y en esas invaginaciones o pliegues desembocan las glándulas gástricas. Como vemos, las glándulas gástricas, acá vemos un detalle de una glándula gástrica, son glándulas tubulares que pueden ser simples o ramificadas, y están formados por diferentes tipos de células y son básicamente las que secretan el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. La glándula gástrica se extiende entonces del fondo del pliegue hasta la muscular de la mucosa. En la capa submucosa está formada por tejido conectivo denso no modelado, y podemos observar los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y también el plexo nervioso submucoso. La capa muscular propiamente dicha en el estómago está formada por tres capas. La túnica muscular está formada por tres capas. La primera es la capa oblicua,
Esta es la capa oblicua, las tres son de músculo liso. La primera entonces la capa oblicua, después tenemos la capa circular interna y la longitudinal externa. Y por último la capa serosa del estómago, que está formada por el tejido conectivo laxo vascularizado y una delgada capa de células epiteliales planas, que es el mesotelio. Estos son los componentes de la pared gástrica. El epitelio del estómago es un epitelio muy particular. Primero es un epitelio simple, es un epitelio cilíndrico simple y como característica sus células, este es el epitelio cilíndrico simple apoyando sobre la lámina propia de tejido conectivo laxo. A esta altura estaría la membrana basal y vemos que son células cilíndricas alargadas que poseen un núcleo ubicado más hacia la región basal que hacia apical, ya que en apical se acumula esta zona más clara que es producto del acúmulo de la secreción de gránulos de mucina. Debido a esto el epitelio se conoce como epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Si vemos un dibujito de una célula de este epitelio, vemos que presenta el núcleo ubicado más a la región basal y la zona más clara apical debido a la presencia de estos gránulos, que son los gránulos de mucinógeno, ya que esta célula, como dijimos, este epitelio es secretor de mucus. Ese mucus que secreta va a formar una capa que va a proteger al epitelio de las lesiones producto de la acidez que puede haber en el medio gástrico o el reflujo alcalino desde el duodeno. Las glándulas gástricas, que es donde se va a producir el jugo gástrico, decimos que son glándulas que desembocan en el fondo de las fositas gástricas y son glándulas que se extienden hasta la capa muscular de la mucosa, no llegan más allá de la muscular de la mucosa. Son de tipo tubular, glándulas tubulares simples, pueden ser ramificadas y están formadas por diferentes tipos celulares. Vamos a utilizar un esquema como ejemplo de glándula gástrica en general. Por ejemplo, glándulas gástricas de la región fúndica o glándulas fúndicas también denominadas. Acá vemos una glándula tubular simple que desemboca en el fondo de una fosita gástrica. Este es el epitelio gástrico. Dijimos que el epitelio gástrico estaba revestido, era de tipo cilíndrico simple mucosecretor, y esta era la célula típica del epitelio mucosecretor con los gránulos de mucinógeno que formaban la mucina o mucus que cubría el epitelio. La glándula, desde su extremo superficial hasta el fondo de la glándula, podemos considerar en ella tres partes: el cuello de la glándula, el cuerpo o porción principal de la glándula y el fondo de la glándula, que es el que termina próximo a la capa muscular de la mucosa. En el cuello de la glándula predominan las células mucosas del cuello. Estas células son muy parecidas a la del epitelio superficial, pero de forma más triangular, y también son glándulas secretoras de mucus son por lo tanto de aspecto al microscopio óptico de aspecto pálido por la acumulación del mucinógeno en la región supranuclear. En el cuerpo de la glándula van a predominar las células parietales. Las células parietales, acá vemos una, acá vemos otra en el dibujito, tienen también forma de aspecto piramidal y son muy características, ya que son las células secretoras de ácido clorhídrico, y vamos a ver sus detalles en una próxima imagen. Pero vean el aspecto piramidal, la presencia de un núcleo único, la gran cantidad de mitocondrias en el citoplasma y la presencia de una invaginación de la membrana plasmática, formando esta estructura o canalículos citoplasmáticos por los cuales se va a producir la secreción del ácido clorhídrico. En la base de la glándula van a predominar dos tipos celulares muy importantes. Una va a ser la célula principal o secretora de pepsinógeno y las células enteroendocrinas.
La célula parietal, como dijimos, predomina en la zona del cuerpo, específicamente de la glándula gástrica, y van a ser las secretoras de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a ser fundamental porque es el que va a dar la acidez, el pH ácido de la secreción gástrica, y ese pH ácido de la secreción gástrica es muy importante para que se active el pepsinógeno y se transforme el pepsinógeno en pepsina, que es la enzima activa que va a actuar en la digestión de las proteínas, degradando las proteínas en fragmentos más pequeños de péptidos. La célula parietal tiene como característica importante su forma piramidal, la presencia de un núcleo central y la abundante cantidad de mitocondrias en el citoplasma para la generación de ATP, y esa gran cantidad de mitocondrias hace que con las tinciones comunes de hematoxilina y eosina la célula se tiña bien eosinófila o acidófila, y la podamos distinguir muy bien en las preparaciones histológicas por su acidofilia citoplasmática. La membrana plasmática, como dijimos, en la zona más delgada, en la región apical, se invagina formando una estructura con forma canalicular con microvellosidades. En estas zonas canaliculares por donde salen los iones cloro e hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. La secreción de ácido clorhídrico es una de las secreciones más importantes de la célula parietal, que dijimos que tiene un sistema de tubo vesicular formado por la invaginación de la membrana plasmática. Cuando la célula parietal se activa, este sistema túbulo vesicular se transforma o se observa más desarrollado con la presencia de gran cantidad de microvellosidades que indican la activación de la célula parietal. ¿Qué puede ser desencadenada esta activación? Por diferentes sustancias. La célula parietal presenta, sobre todo en su región basal, receptores para la acetilcolina producida por el vago. Entonces, a través de la estimulación vagal se puede desencadenar la activación de la célula parietal. También por la gastrina. La célula parietal tiene receptores para gastrina. La gastrina es una hormona producida por las células enteroendocrinas, especialmente las células G presentes en el antro gástrico, como vamos a ver enseguida. Y también este es el mecanismo principal, la acción de la gastrina. Y también tiene receptores para histamina. Estos receptores, entonces, la histamina liberada por mastocitos del tejido conectivo. Todos estos factores pueden estimular a la actividad de la célula parietal para la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, cuando la célula parietal se activa, se inicia la secreción de ácido clorhídrico a partir del dióxido de carbono que se forma a partir del dióxido de carbono proveniente de la sangre, que uniéndose al agua forma bicarbonato, el cual por acción enzimática, por acción de la enzima anhidrasa carbónica, va a liberar los iones hidrógenos, y estos iones hidrógenos salen fuera de la célula por acción de una bomba dependiente del ATP, que es una bomba de protones que intercambia hidrógenos por potasio. Entonces, de esa manera, esta bomba de protones libera los hidrogeniones hacia la luz, que se van a unir a los iones cloro provenientes de la sangre y que salen fuera de la célula también por una bomba independiente de cloro. De tal manera que en la luz se van a unir el cloro con el hidrogenión formando el ácido clorhídrico que va a secretar la célula parietal. La célula parietal, que dijimos que se encuentra en el cuello y en el cuerpo principalmente de la glándula gástrica, y secretaba el ácido clorhídrico, pero no es la única secreción de la célula parietal. La célula parietal también produce el factor intrínseco,
que este factor se une a la vitamina B12 en la luz de la secreción digestiva, y es muy importante porque la vitamina B12, que es necesaria para la formación de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, no se puede absorber si no está acoplada a este factor intrínseco. Una vez que se forma el complejo factor intrínseco B12, llega al intestino delgado, a la zona del íleon, y en ese sector va a actuar absorbiendo la vitamina B12. De ahí que una lesión de la mucosa gástrica o falta de secreción de este factor se va a producir o va a traer como consecuencia la falta de absorción de vitamina B12 en la región del yeyuno o del íleon. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay atrofia de la mucosa gástrica u otro tipo de lesión. El otro tipo de células presentes en la glándula fúndica, la glándula gástrica, son las células principales que se van a ubicar fundamentalmente en la base de la glándula. Aquí se ubican las células principales o zimógenas, que se caracterizan estas células porque presentan una acumulación de gránulos en la región apical, gránulos de zimógeno o pepsinógeno. El pepsinógeno es el producto de secreción inactivo que va a ser secretado hacia la luz en la base de la glándula en forma inactiva. El pepsinógeno, como dijimos antes, necesita un medio ácido para activarse. Por eso recién se va a activar cuando alcance la luz de la glándula al encontrarse con el medio ácido producido por el ácido clorhídrico, y se va a transformar en pepsina, que es la enzima encargada de degradar o iniciar la digestión de las proteínas. Como vemos entonces, el pepsinógeno se produce inactivo en la base, por eso están estas células acá, donde no hay células parietales. Y el otro tipo de células que también encontramos en la región en la base de la glándula, sobre todo, son las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas son células secretoras de hormonas y tienen forma también piramidal. En general no llegan a la luz de la glándula, vemos que no alcanzan la luz de la glándula, están más bien apoyadas contra la membrana basal. Puede haber algún otro tipo de célula enteroendocrina que sí alcance la luz de la glándula, pero lo más común es que no lleguen a la luz, y estas células tienen como característica principal que tienen gran acumulación de gránulos en su citoplasma, y sobre todo estos gránulos se acumulan alrededor de todo el núcleo o especialmente en la región basal, ya que van a ser estos gránulos contienen secreción hormonal, péptidos que van a ser secretados hacia el tejido conectivo, donde se encuentran los capilares. Un ejemplo de célula enteroendocrina son las células G, productoras de gastrina. Entonces la gastrina se va a liberar hacia los capilares del tejido conectivo y por vía sanguínea va a llegar a las células parietales para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Como veremos, hay diferentes tipos de células enteroendocrinas distribuidas a lo largo de todo el tubo digestivo en general, y con diferentes tipos de secreción. La célula principal o zimógena, que se ubica en la base de la glándula, es una célula bien basófila, excepto en la porción apical, donde es más pálida, y aquí se acumulan los gránulos de secreción. La basofilia se debe a la gran acumulación de retículo endoplasmático rugoso, ya que esta es una célula, como dijimos, productora de proteínas específicamente, en este caso los gránulos con el zimógeno, que es una enzima proteica. Las células enteroendocrinas forman parte del sistema enteroendocrino difuso porque están distribuidas, dijimos, a lo largo del tracto gastrointestinal, y también se las puede encontrar a nivel del páncreas.
del páncreas endocrino. Estas células sintetizan y secretan péptidos con actividad biológica que se distribuyen por la sangre, de ahí que estos gránulos sean de liberación endocrina para actuar a distancia, o pueden actuar en las proximidades de la célula, y en ese caso la secreción es de tipo parácrina. Hemos hablado de las células G, productoras de gastrina, que están presentes en el estómago. También en el estómago tenemos células productoras de somatoestatina o del péptido intestinal vasoactivo. En otras regiones del tubo digestivo, como por ejemplo a nivel del intestino, del duodeno, del yeyuno y del ilion, vamos a encontrar, igual que en el colon, vamos a encontrar células secretoras de colecistoquinina y secretina. Mientras que solamente en el duodeno, el yeyuno y el ilion también tenemos células productoras de motilina o del péptido inhibidor gástrico. Como vemos, estas células pueden producir numerosas sustancias con acción endocrina, y a veces se detectan tumores productores de hormonas que se originan a partir de estas células. Ahora comenzaremos a hablar del intestino, y comenzamos con el intestino delgado, diciendo que es un tubo muscular de aproximadamente entre 5 y 7 metros de longitud, que se extiende desde el píloro, que lo une con el estómago, hasta la válvula ileocecal, que lo va a unir con el intestino grueso. Marca el límite entre intestino delgado y grueso. Tiene 3 partes: el duodeno, que es la primera porción, el yeyuno y el ilion. Básicamente este es el órgano principal donde se produce la digestión y la absorción de los nutrientes al transformarse el quimo proveniente del estómago, combinándose con las secreciones provenientes del hígado a través de la vía biliar y con las secreciones enzimáticas del páncreas, y de esta manera todos los nutrientes se transformarán en moléculas de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que sean absorbibles por la mucosa intestinal. La pared del intestino delgado tiene todas las características que hemos visto en el tubo digestivo general, es decir, va a estar formada por una mucosa con una túnica mucosa con sus 3 capas: el epitelio de revestimiento, la lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa. Después tendremos una submucosa de tejido conectivo denso con vasos sanguíneos, linfáticos y plexos nervioso submucoso. Y después tendremos la capa muscular propiamente dicha, que en este caso va a tener 2 subcapas de tejido muscular liso, que va a ser la muscular circular interna y la longitudinal externa. Y por último la capa serosa, que en algunos sectores de la mayor parte del intestino delgado es serosa, aunque pueden existir algunos sectores con adventicia. La serosa dijimos que estaba formada por el tejido conectivo laxo y una capa de epitelial que era el mesotelio. Otra aclaración es que en la capa muscular propiamente dicha, entre las 2 capas musculares, también vamos a observar las neuronas del plexo mioentérico. En general, la pared del intestino delgado, como se caracteriza por su gran capacidad de absorción, implementa diferentes mecanismos para aumentar la superficie absortiva. Una de las posibilidades de aumentar la superficie de absorción es la del plegamiento de la mucosa, formando las vellosidades intestinales. Esta forma de plegamiento de la mucosa formando las vellosidades amplía casi 10 veces la superficie de absorción de la mucosa intestinal. Estas vellosidades a su vez presentan un epitelio, están cubiertas por un epitelio de revestimiento, que es un epitelio simple, y en su composición intervienen células absortivas que se denominan enterocitos,
Estas células absortivas se caracterizan por la gran cantidad de microvellosidades en su superficie, lo cual aumenta también la superficie de absorción en forma exponencial. Hay que acordarse que estas microvellosidades que presentan las células son prolongaciones de la membrana plasmática, que no deben confundirse con la vellosidad intestinal, que es un plegamiento de la mucosa. La otra característica en la mucosa de todo el intestino es la presencia de las glándulas intestinales, que como vemos entre una vellosidad y otra se produce una invaginación de la mucosa formando la glándula intestinal, que son glándulas tubulares simples que se extienden hasta la capa muscular de la mucosa. Estas glándulas tubulares simples, de estas glándulas intestinales, son las que van a secretar un fluido rico en enzimas que es propio, y de mucus, es propio de la pared intestinal, que veremos más adelante. La primera porción del intestino delgado es el duodeno, que se extiende desde el píloro, que lo une con el estómago, hasta el inicio del yeyuno. Tiene 3 porciones, primera, segunda y tercera porción del duodeno, que forman una especie de letra C, rodeando a la cabeza del páncreas, que se va a ubicar en el centro del duodeno. El duodeno es un órgano retroperitoneal y desde el punto de vista fisiológico constituye el principal sitio de absorción de todo el tubo digestivo. Acá estamos observando un corte histológico del intestino delgado, como el que van a ver en los trabajos prácticos, donde podemos distinguir que se trata de intestino delgado por la presencia de la gran cantidad de vellosidades intestinales, y estas vellosidades intestinales con la lámina propia y la muscular de la mucosa van a formar la capa mucosa del intestino delgado. Entonces todo este sector es la mucosa del intestino delgado. Por debajo vemos la capa de submucosa, y después en forma que se distingue más gruesa es la capa muscular, con sus dos túnicas, la circular interna y la longitudinal externa. Y por último, muy delgadita, se alcanza a ver la serosa. Ahora observamos un corte histológico de la pared del duodeno, donde vemos la mucosa, y podemos reconocer en la mucosa la presencia de las vellosidades intestinales, pero además podemos reconocer la presencia de las glándulas intestinales. Estas son las glándulas intestinales que desembocan entre una vellosidad y otra, y estas glándulas intestinales se denominan también criptas. Criptas, acá vemos una glándula intestinal, se denominan criptas de Lieberkühn. Y como dijimos, están presentes en la lámina propia y llegan hasta la base de la glándula, llega hasta la capa muscular de la mucosa que vemos acá. Por otro lado, en el duodeno vamos a observar una submucosa que es muy amplia, y en esa submucosa una característica, aparte de las generales como la presencia de vasos sanguíneos, linfáticos y el plexo submucoso, el plexo nervioso submucoso, es la presencia de glándulas también en la submucosa. Es la única porción del intestino delgado donde hay glándulas en la submucosa. Estas glándulas son glándulas de tipo túbulo alveolares, secretoras de mucus. Fíjense, ese es el conducto excretor que atraviesa la mucosa y desemboca en la luz del intestino. Estas glándulas se denominan glándulas de Brunner y están solamente presentes en el duodeno. Bueno, después vemos la capa muscular con sus dos, la túnica muscular con sus dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. Esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa, aunque para reconocerlas bien tenemos que verlas a mayor aumento. Y por último, la capa serosa. En este esquema vemos la vellosidad intestinal, que dijimos que es un plegamiento de la mucosa formada por el epitelio de revestimiento, que es el epitelio intestinal, y la lámina propia.
En la lámina propia vamos a encontrar vasos sanguíneos formados por capilares que se van a transformar en vénulas, entonces va a haber una gran red arteriovenosa en esta zona, porque es la zona donde se va a producir la absorción de la mayor cantidad de los nutrientes. Y el otro elemento importante en la lámina propia, que dijimos que es tejido conectivo laxo, es la presencia de vasos linfáticos. En este caso, el vaso linfático se inicia como un vaso ciego y se denomina vaso quilífero, y va a ser el encargado de absorber sobre todo los lípidos que se inició su digestión en la luz intestinal. Acá vemos el corte histológico de la vellosidad intestinal y podemos distinguir muy bien el epitelio de la lámina propia. El epitelio intestinal es epitelio de tipo cilíndrico simple, es decir, es epitelio simple, cilíndrico, que conviene que sepan un nombre completo del epitelio porque eso los va a ayudar a describir el tipo de células que van a encontrar. Entonces es un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, ya que la célula principal va a ser el enterocito, que va a tener microvellosidades, y el otro tipo celular son las células caliciformes. Entonces un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. Acá vemos, acá estaría la membrana basal, estas serían las células cilíndricas de los enterocitos, y las microvellosidades se ven como una línea en el corte con microscopio óptico, que es lo que estamos viendo acá, se ve como una línea de color más oscuro y corresponden al conjunto de las microvellosidades que, como adoptan el aspecto de un cepillo, también se denomina ribete en cepillo. Acá observamos la lámina propia, que dijimos que es tejido conectivo laxo, vemos los núcleos de los fibroblastos y también vamos a ver los vasos sanguíneos. Y si tenemos suerte también podemos llegar a ver acá vemos glóbulos rojos y otras células de la sangre. Podemos llegar a ver algún quilífero correspondiente al sistema linfático. Entonces esa es la lámina propia. Y dijimos que el otro tipo de célula presente, que no se alcanza a distinguir con detalle en esta fotografía, pero sí en esta otra, es la presencia de células caliciformes, que son glándulas unicelulares, y la distinguimos porque el núcleo está desplazado hacia la base y sobre el núcleo se ubica la acumulación de gránulos de mucinógeno, ya que esta célula, como dijimos, es una glándula secretora de mucus, de mucina. Traten de ver en esta vellosidad intestinal el ribete en cepillo que forman los enterocitos, que son las células principales absortivas del intestino. Ahí lo vemos a mayor aumento. Y la gran cantidad de células caliciformes que se ven como formaciones claras, globulosas, con el núcleo en la base, que son las encargadas de secretar la mucina que protege el epitelio intestinal. Las glándulas intestinales o glándulas de Lieberkühn son invaginaciones del epitelio del intestino dentro de la lámina propia del tejido conectivo. Son glándulas tubulares simples y poseen las mismas células que hay en el epitelio intestinal, es decir, vamos a tener células absortivas, enterocitos, con microvellosidades, vamos a tener células caliciformes, secretoras de mucus, y también tenemos, con esto completamos las células que hay en el epitelio intestinal, dos tipos celulares más, que son la célula enteroendocrina, que dijimos que son células secretoras de hormonas, con predominio de gránulos en la base de la célula para producir la secreción de estas sustancias almacenadas hacia los capilares de la lámina propia, y células indiferenciadas o células regenerativas también denominadas, que se encuentran sobre todo en la base de la cripta. Estas células son las que sufren mitosis, entonces vamos a ver que están en mitosis continua, ya que deben renovar el resto de las células del epitelio del intestino, es decir, que desde estas células se originan las células del epitelio intestinal cuando estas
necesitan ser reemplazadas. Y una célula que es específica, estas 4 primeras células se encuentran en el epitelio intestinal y en la cripta de Lieberkühn. Pero la célula de Paneth solamente, que es la última, solamente la vamos a observar en la base de la glándula de Lieberkühn. Entonces, en la glándula intestinal de Lieberkühn vamos a tener enterocitos, células caliciformes, células enteroendocrinas, células regenerativas o indiferenciadas, y le agregamos la célula de Paneth, que no la vemos en el epitelio superficial de la vellosidad, sino en el fondo de la célula de Paneth, como dijimos, está en la base o en el fondo de la cripta de Lieberkühn. Tiene una forma piramidal con el núcleo que se ubica más hacia la base, y en la superficie citoplasmática ubicada sobre el núcleo se observan gran cantidad de gránulos. Observen los detalles de los gránulos. Son gránulos que le dan acidofilia a la parte superior del citoplasma. La región basal es basófila y la región apical es acidófila por la acumulación de gránulos de secreción que contienen enzimas antibacterianas. Esta célula secreta sobre todo enzimas antibacterianas como la lisozima o la alfa-defensina, y actuaría en la regulación de la flora intestinal. En este corte histológico del intestino delgado podemos ver bien toda la pared y podemos ver la capa mucosa con las vellosidades intestinales y las criptas intestinales de Lieberkühn, la capa submucosa y la capa muscular. Pero vamos a prestar atención, vamos a hacer un zoom, un aumento en la capa muscular externa, que dijimos que está formada por eso hablamos de túnica muscular, porque está formada por una capa circular interna y una longitudinal externa. Ahora vemos a mayor detalle y podemos determinar primero que se trata de músculo liso. La primer capa, que es la que estamos viendo acá, es la capa circular interna, y no solamente nos damos cuenta porque es la capa más interna, sino porque las células musculares lisas son alargadas. Vemos el corte longitudinal de la célula muscular lisa con el núcleo único central alargado, y esto nos da una idea que por su dirección están rodeando todo el tubo intestinal, formando una capa que rodea todo el tubo intestinal. Por eso es capa circular interna. Y por fuera, la última capa es la longitudinal externa. En este caso, el músculo liso lo vamos a ver cortado en forma transversal, por eso vemos la forma redondeada de la célula muscular lisa, con la presencia del núcleo en el centro, si el corte pasó por la zona donde estaba el núcleo. En este caso, la dirección del músculo va a ser en sentido longitudinal. Es importante que veamos entre la circular interna y la longitudinal externa, que comencemos a rastrear toda esta zona para ver si encontramos neuronas del plexo mioentérico. Acá vamos a ver una imagen a mayor aumento cómo se ve el plexo mioentérico. En general se ve como un grupo de neuronas ganglionares que están entre las dos capas, entre la circular interna y la longitudinal externa. Esto corresponde a un nido de neuronas del plexo mioentérico o plexo de Auerbach, que es el que va a controlar la inervación por el sistema autónomo de las capas del músculo liso, de la capa muscular lisa, y de esa manera esa contracción, ese estímulo nervioso producido por el sistema nervioso autónomo es lo que va a producir las ondas peristálticas del intestino delgado. La última porción del intestino delgado es el yeyuno y el ilion. Básicamente el yeyuno y el ilion tienen las mismas capas que el duodeno. Recordemos que en este caso no hay glándulas de Brunner en la submucosa, y lo que sí vamos a encontrar son la presencia de nódulos linfoides, grandes nódulos linfoides,
como observamos acá, todos estos son nódulos linfoides, que un nódulo linfoide es un centro formado por la acumulación de linfocitos, que se denominan en la zona del yeyuno y del ilion, se denominan placas de Peyer. Estas placas de Peyer son acumulaciones linfoideas que predominan sobre todo en la porción del ilion próximo a la válvula iliocecal y en la primera porción del ciego. Y por supuesto van a intervenir en el mecanismo defensivo. El epitelio, que está en relación con las placas de Peyer, las vellosidades y el epitelio por supuesto que está en relación con las placas de Peyer, se caracteriza por la presencia de un tipo de células especial que se denominan células M, que vemos acá. Esta es una célula M que se denomina así por la forma que tiene, forma de como una letra M. Estos son células epiteliales, enterocitos modificados, que no tienen microvellosidades, sino tienen pliegues en la membrana apical, y se han modificado y su función es la función inmune, ya que intervienen como células presentadoras de antígeno. Entonces son enterocitos modificados con función inmune, intervienen en la presentación de antígenos y están en relación directa. Debajo de ellos se encuentran gran cantidad de linfocitos, macrófagos y célula dendrítica, que son células presentadoras de antígenos. Y por lo general se los observa en la región del yeyuno y el ilion, próximo a las placas de Peyer. El colon, entonces, la última porción del tubo digestivo, y tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Se extiende desde la válvula iliocecal, que lo une, dijimos, con el ileum, y llega hasta el ano. Tiene la primera porción, que es el ciego y el apéndice cecal, y después comienza el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y por último la zona del colon sigmoides y el recto. El intestino grueso, aquí vemos un corte histológico, tiene las mismas capas que el tubo digestivo general, es decir, vamos a tener la mucosa, donde esta es la mucosa, que se ve teñida más basófila, más oscura, que tiene como característica a simple vista de que no tiene las vellosidades intestinales como el intestino delgado, pero sí conserva las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, es decir que va a ser un epitelio, la mucosa va a ser más lisa, sin vellosidades, pero con presencia de criptas de Lieberkühn. Después vamos a tener la submucosa, que se ve más clara, que en la primera porción del intestino grueso, en la zona del apéndice y del ciego, vamos a tener gran acumulación de folículos linfoides en esta zona, va a decir placas de Peyer. Y después la capa muscular, que la túnica muscular, que va a estar formada por la capa muscular circular interna y longitudinal externa, pero que tiene la característica en el intestino grueso que comienza a organizarse la capa muscular, formando estas aglomeraciones de dirección longitudinal, entonces formada por la capa muscular externa, que se denominan tenias coli, y que son básicamente las tres tenias formadas por la capa muscular propia del intestino grueso. La última capa, que es la serosa, que puede ser serosa o adventicia según el sector del intestino grueso, mientras que en el ciego hasta la porción final del colon presenta serosa en la cara anterior y adventicia en la posterior. En el colon transverso solamente vamos a tener serosa en toda la extensión del colon transverso, mientras que en el recto vamos a ver que solamente vamos a tener adventicia, ya que el recto es una estructura retroperitoneal. Entonces les recuerdo que en el recto hay solamente adventicia, en el colon transverso hay solamente serosa, y en el resto tenemos serosa en la cara anterior y adventicia en la cara posterior.
Este dibujito resume las diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces vemos que en el intestino grueso no hay vellosidades y sí tenemos las criptas de Lieberkühn en la mucosa. Esa es la principal diferencia en la mucosa. En la submucosa, la presencia de los elementos característicos de toda la submucosa, vasos sanguíneos, linfáticos, plexo submucoso y acúmulos del linfoide, sobre todo en la zona del apéndice y del ciego. Y la capa muscular propia, acordarse que tenemos la túnica muscular propia, que tiene la capa muscular de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, y que se organiza formando las tenias, las tenia coli. Y ya dijimos las características de la serosa o adventicia según el sector del intestino grueso que estemos estudiando. Con respecto al epitelio de la mucosa del intestino grueso, es el mismo epitelio que en el intestino delgado y vamos a observar los mismos tipos celulares, es decir, vamos a tener enterocitos, células absortivas, vamos a tener células caliciformes, las células indiferenciadas, que son las o regenerativas, que son las que van a transformarse por mitosis en el resto de las células del epitelio intestinal, y células enteroendocrinas. En el caso del epitelio intestinal vamos a ver un gran predominio de células caliciformes, ya que la capa de mucus debe proteger toda la mucosa intestinal del intestino grueso, ya que en el intestino grueso los desechos que quedan de la absorción de los alimentos se van a ir deshidratando, se va a producir la absorción de agua y se van a ir formando los desechos sólidos que van a conformar la materia fecal, que para evitar que el roce de esa materia fecal lesione la mucosa, hay una gran cobertura de mucosa, de células productoras de muco, como son las células caliciformes. Acá observamos la mucosa del intestino grueso y podemos ver la gran cantidad de células caliciformes que se ven como pequeñas formaciones globulosas pálidas en esta cripta de Lieberkühn, que vemos que, como dijimos antes, la mucosa intestinal conserva gran cantidad de criptas de Lieberkühn, pero no hay vellosidades intestinales. Entonces vemos que el epitelio prácticamente es una continuidad sin vellosidades. Y la presencia en las criptas de Lieberkühn de gran cantidad de células caliciformes. Acá tenemos la lámina propia y esta es la capa muscular de la mucosa, que es donde finaliza la mucosa intestinal y corresponde también donde termina la base de las criptas de Lieberkühn. En esta imagen observamos un corte histológico del intestino grueso para mostrar la gran cantidad de folículos linfoides ubicados en la submucosa, que estos folículos linfoides forman lo que se llaman las placas de Peyer, que se observan, dijimos, en el apéndice, en el ciego y en la última porción del hilo. Ahora vemos el ano, que es un conducto, el conducto final del tubo digestivo, que este conducto mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros y prácticamente no existe transición entre el recto y el ano. El límite lo marca la línea pectínea, que en realidad esta línea pectínea no es una línea recta, sino es una línea con forma ondulada o dentada, por eso también se llama línea dentada, porque está formada por una serie de columnas que se denominan columnas de Morgani. Esto marca el límite entonces entre el recto y el canal anal. El canal anal está revestido por epitelio plano estratificado y, como dijimos, el límite entre el epitelio plano estratificado del ano y el epitelio cilíndrico simple del recto es brusco y se produce en la línea pectínea. La otra característica del canal anal es que en la submucosa vamos a encontrar un gran plexo venoso, un plexo venoso muy desarrollado, y que este plexo venoso puede ser un plexo venoso, hay un plexo venoso superior
y un plexo venoso inferior. Este plexo venoso puede en ocasiones obstruirse su drenaje por aumento de la presión intravascular a nivel venoso y producir la congestión de estas venas o la dilatación de estas venas, formando los plexos hemorroidales. La capa muscular del recto, la capa muscular propia del recto, se continúa en el ano, formando lo que se llama el esfínter anal interno, que como está formado por el músculo liso de la pared muscular propia del recto que se continúa en el ano, es de contracción involuntaria. Entonces el esfínter anal interno es de contracción involuntaria, mientras que el esfínter anal externo es formado por músculo estriado esquelético y es de contracción voluntaria. En la zona ya de epitelio estratificado plano del canal anal se va a continuar con la piel, y ya acá vamos a observar la presencia de glándulas sebáceas y formaciones de folículos pilosos. Esta zona es muy importante, el canal anal, ya que en la última porción del canal anal y en la primera porción del recto es donde se desarrollan la mayoría de los tumores del tubo digestivo del colon. Hemos llegado al final de la clase. No se olviden de repasar los temas antes de ir al trabajo práctico por la bibliografía recomendada y aprovechar los trabajos prácticos para completar el estudio del tubo digestivo. En la próxima clase veremos las glándulas anexas para completar